Reforma penal. Busca de condenas más duras. Fuerte debate en el Congreso Nacional. Impulsan una ley para endurecer o directamente impedir las salidas transitorias en caso de violación o delitos graves. Podría aprobarse esta misma semana. La propuesta es que determinados delitos ni siquiera tengan la posibilidad de tener libertades condicionales. Hay un asesino libre. Está libre con todas las de la ley. Se llama Pablo Kuchan y estuvo condenado por el asesinato de una chica de 15 años. Ella se llamaba Luciana Moretti. Fue diagnosticado como una persona que es psicópata, con lo cual, Claro. si es psicópata, aun cuando comprende la criminalidad de sus actos, no tiene cargo de conciencia. La sociedad viene reclamando estos cambios desde hace muchísimo tiempo. Es muy importante la presencia del Estado desde el minuto cero, tal cual lo hacen con el delincuente. Una de las respuestas que me dieron es que se encontraba libre porque alguien se confundió, fue un error de tipeo y se confundieron la fecha del crimen de mi familia. Esta persona había accedido a beneficios, como siempre, beneficios. Liberados con anticipación o están en salidas transitorias, eligen en la calle una presa al azar y la asesinan. Para eso hay penas de prisión perpetua. Hay penas de prisión perpetua que el código Que no se cumplen, que no se cumplen. Es algo insólito. Yo creo que no existe en ningún otro lugar del mundo una situación como esta. A partir del 2006 las penas son de hasta 50 años. El caso de Soledad Braña, el caso de Tatiana en Chaco y el caso de Micaela García son posteriores a esa fecha, señor. Recordemos también las situaciones de batallón militante. Yo entiendo que son las secuelas de esa actividad que se ejerció durante varios años en el sistema penitenciario federal. Por fin se pone en discusión un tema muy importante para todos, ¿eh? Buenas noches. ¿Cómo estás? Tardaron, pero por fin hoy se empezó a tratar en la Comisión de Justicia y Legislación Penal del Senado. Hay cuarto intermedio. Ponemos las imágenes de lo que pasó hoy a la tarde. Por lo menos se empezó a tratar este proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. En el Senado, lo recordamos rápidamente, se prohíben salidas transitorias y libertades condicionales para los condenados por delitos violentos. Esto es homicidios, violaciones, robos con armas de fuego, secuestros extorsivos y trata de personas. Al mismo tiempo sigue el problema con los presos, el tema de los motines en las cárceles, amenazas porque no se efectivizó un motín. En el penal de Devoto hubo problemas en Coronda, en Santa Fe. Ya en diciembre yo recuerdo que había habido problemas en La Plata, en la Unidad 9 de La Plata, y hoy el ministro de Justicia, Germán Garabano, dijo algo muy delicado. Dijo que esto está siendo fogoneado, los intentos de motines, políticamente. Y acusó concretamente al CUD, que es el Centro Universitario de Devoto, donde, según el ministro Garabano, hay presos organizados políticamente. ¿Te acuerdas de Batallón Militante? Creo que vos lo comentabas ayer. Batallón Militante fue una agrupación política que la manejaba Ortel, un señor que se disfrazaba del Hombre Araña. Bueno, ahí estaban Eduardo Vázquez, el asesino de Wanda Tadei, el bate de Callejeros. Estaba Rubén La Oveja Pintos, el que mató a Gonzalo Acro, barra de River. Estaba Cristian Harry Favale, condenado por matar a Mariano Ferreira. Y José y Carlos Díaz, condenados a prisión perpetua. Es falso, digo, no confundamos. Batallón Militante era una agrupación política que no la manejaba Ortel. Sí que hacía actividades... Estaba Ortel... No. Pero no conocí Batallón Militante, digo, yo fui a actos... Era el jefe del servicio penitenciario y estás estaba equivocado. a cargo de esas actividades. Batallón Militante después pasó a ser Pingüinos y no la manejaba Ortel. Era un grupo de compañeros... Querido, en su momento, Víctor Ortel no manejaba... tenés idea, Jonathan, quién era Batallón Militante. No, me acuerdo perfectamente. No, te acordás mal, estás mintiendo. Batallón Militante no la manejaba él. Hacían actividades... Al revés, no tenía idea que hacían Batallón Militante. Permanentemente ensuciaron a gente que no tiene nada que ver. Digo, no mezclen más y no repitan como loros cosas que no son reales. Te la discuto a muerte, Jonathan, porque yo fui a... a muerte, yo no discuto nada a muerte. Yo sí discuto a fondo con las cosas que sé. Si querés, podés poner las fotos del señor Víctor Ortel, vestido del Hombre quieras. Araña, No era una agrupación en las actividades de Batallón Militante. Era una agrupación externa que tenía sede... Tranquilo. Vamos a un caso que conocimos todos, el asesino de Wanda Tadei. Exactamente. El Eduardo Vázquez. Eduardo Vázquez estaba condenado y salía con este grupo Batallón Militante, donde estaba manejado por el señor Víctor Ortel, actividades... Buscá la foto esa. Buscá la foto, está el señor... Esa foto que se debe, digo, esa foto. Sí. Les vuelvo a comentar, si les interesa. Batallón Militante es como otras agrupaciones políticas que militan fuera de la cárcel, con referente de la política del orden nacional, local y demás, que en su tiempo lo que dedicaban era
en tratar de contener y brindarles actividades, entre otras cosas, a chicos de barrios muy carenciados, en La Palangana, La Ferrere, un montón de lugares. ¿Pero donde quién yo sacó a Vázquez? he colaborado también, perdón, y también hacían actividades en las cárceles, que estaban dentro del estatuto y dentro de lo permitido, lo que autorizaban las autoridades de la cárcel. Ellos no tenían que ver, ellos iban y organizaban actividades. Claro, esa después es lo que la clave, habilitaban... a ver, de a uno, chicos, de a uno. Pero eso lo hacían de buena voluntad, ¿no? Para que alguien, un preso, salga y tenga permiso. Eso lo habilitaba la cárcel. Es verdad. Pero no confundan, era un grupo de militantes que lo iba a hacer es tratar de contener a los presos. Lo que estaba permitido era que salieran presos que no tuvieran condena por homicidios graves. Y te voy a dar pero no un lo dato. decide Batallón Militante. Perdón, te voy a dar pero están dos confundidos y están ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Uno, el que dijo Jonathan Viale, el de el asesino de Wanda Tadei. Y el que estaba allí en esa actividad recreativa era el asesino de Soledad Barnia, la chica que fue asesinada en el barrio de Caballito. ¿Cómo se enteran los padres? Porque ven la foto y el video. Son los propios padres los que detectan que el asesino de su hija estaba bailando la murga. Ahí está. Por eso vale la aclaración. A ver, Ricardo, explíquenos un poco en qué momento estamos. ¿Vamos hacia algún lugar o nuevamente vamos a estar discutiendo sobre lo mismo y acá no va a pasar nada? A ver, siempre que se produce un hecho de las características que tuvo el crimen de esta chica, de Micaela, esto produce una enorme conmoción social e inmediatamente aparecen las respuestas, diría, medias espasmódicas, ¿no? Bueno, cambiemos la ley, que a lo mejor es posible, hagamos tal cosa, tal otra, etc. De esta manera nosotros hemos introducido en el sistema penal cientos y cientos de modificaciones, ¿no? Detrás siempre de algún hecho. Pero me parece que estos episodios nos tienen que servir, bueno, para ver dónde pueden estar los problemas. La Argentina no es un país que encarcele poco. Al contrario, desde los últimos 17 años nosotros hemos duplicado la cantidad de encarcelamiento. Del año 2000 hasta ahora. Encarcelamos mucho más de lo que encarcela los países europeos, qué sé yo, Alemania, Italia, Muchos países Francia. que hasta cierran cárceles, ¿no? Sí, no es nuestro claro, caso. bueno, sí. está bien. No digo que haya que hacerlo. Pero lo que digo que la tendencia en la Argentina ha sido el aumento, sobre todo en los últimos 10 años, a cada vez encarcelar más. Y cada vez introducir, hace 4 años nada más, se introdujeron reformas a la ley de ejecución penal tendientes a evitar las salidas de estos hechos de violación. E incluso con una serie de resguardos, bueno, que no sirvieron en el caso. Por supuesto, la necesidad de informe, que no podían salir si no iba con una tobillera, con un asistente social. Bueno, ¿para qué sirvió? Nada. El error gravísimo que cometió este hombre, bueno, no sirvieron las normas. Lo que quiero decir que muchas veces no le digamos a la sociedad, si cambiamos la norma esto se arregla. Porque el tema es más profundo, porque en algún momento quienes están en la cárcel, aunque le hagamos cumplir toda la pena, salen. Y tenemos en este momento una tasa de reincidencia a nivel país cercana al 50%. Muy alto. En la provincia de Buenos Aires, cerca del 60 o 70. Entonces, no digamos, bueno, mientras están en la cárcel. No, mientras están en la cárcel se están reproduciendo cada vez más. Igual hay varias discusiones que se tienen que plantear. Primero, cómo evitar que una persona llegue a delinquir, ¿no? Obvio. Otra es qué pasa después una vez que la justicia falla. ¿Qué pasa con esa persona? Y después, ¿cómo hacemos para que en prisión podemos reinsertar a una persona si es que se puede o no? No todos los delitos son iguales. Sin lugar a duda. Eso está muy bien. La mejor política criminal es que no se comete el delito. Claro. Y para que no se cometa el delito, esto no depende de la sanción penal. Depende de un montón de instrumentos de contención social, de la educación, de la seguridad social. Pero no es que el delito se cometió. Etcétera. Cuando se comete, tiene que ser castigado. Claro. Porque en realidad yo creo que lo peor en estos casos es la señal de impunidad. Que se pueden cometer delitos y que no sobreviene una sanción penal. Ahora, cuando se lo castiga, ¿cuál es el objetivo? Que no vuelva a delinquir. Y esto tiene que ver con el tratamiento en las cárceles. Y también porque muchas veces en las leyes, bueno, se ponen que intervenga el gabinete psicopedagogo tal estudio, tal cosa. Macana. No se cumplen la mayoría de las veces porque ni siquiera hay presupuesto para hacerlo. Sí. ¿Cuánto cuesta un preso? ¿Cuánto cuesta? En el sistema nacional. 50.000 pesos por mes. Por mes. Bueno, pero porque hay corrupción, doctor, es un desastre. Como Mirta, a ver, sí. 50.000 pesos. Buenas noches. Hola, Santiago, buenas noches. Hace 20 años que vengo escuchando todos estos temas. 20 años.
Cada uno hace, se supone que debe hacer lo que tiene que hacer. El Código Penal no es preventivo. El Código Penal va detrás del hecho consumado. Si ustedes supieran cómo vive una víctima, porque evidentemente siempre se les va de la cabeza o de mostrar qué pasa con una víctima durante su muerte, después, lo que pasa con la familia, lo que se vive durante años y sobre todo, qué siente una víctima cuando dejan salir con libertad condicional a alguien que le arruinó la vida. Y eso nadie lo sabe. Yo creo que acá nadie, todos han tenido la suerte de tener sus hijos vivos, no han sido violados. Yo he ido a juicios de violación, he visto cosas espantosas y se pierde de vista a la víctima. Y lo que tenemos que evitar es que no haya víctimas. Y tenemos que evitarlo no dándole salidas ni transitorias ni salidas condicionales a delincuentes peligrosos. Estamos hablando de asesinos, de violadores y asesinos, de secuestradores que secuestran y matan. Estamos hablando de ese tipo de delincuente. Ese tipo de delincuente no tiene recuperación. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andamos? No sé, es muy difícil encarar el tema porque a mí me gustaría saber con precisión, porque hay periodos en que los que salen continúan la vida muy bien instalados. Y hay otros periodos en que cuando salen rápidamente reinciden y tienen que volver presos. Yo siempre soy muy partidaria de creer que todo el mundo tiene la posibilidad de rehabilitarse, excepto que tenga alguna enfermedad que entonces debería tener otro tipo de tratamiento. Pero me pregunto de qué depende que unas épocas, si esta gente pueda salir, se instala nuevamente en la sociedad y no reincide. ¿Pero en qué caso? Y ahora estamos, por ejemplo, frente a una etapa en donde se ve que hay mucha más reincidencia. No sé exactamente. No sé si el doctor Gilavera conoce el tema, pero... Mirta, es cierto que a la mayoría de nosotros no nos pasó lo mismo que te pasó a vos, pero no estamos exentos de que nos pase. Obviamente, porque si nos dejan salir van a reincidir y puede tocarle a ustedes. Entonces yo quiero decir una cosa... Pero no siempre. Perdón. No, pero yo siento que todos nosotros somos un blanco móvil, que nuestros hijos son un blanco móvil. Ahora, no tenemos que confundirnos nunca que la víctima es víctima y el victimario es quien cometió el error. Porque a veces en el discurso nos confundimos. Y la verdad que en muchos casos, el caso de Micaela, pero en muchos casos, la víctima se convirtió en víctima porque el Estado no hizo lo que tenía que hacer. Exacto. Porque el Estado lo liberó, porque el Estado no lo acompañó, porque el juez se excedió en su discrecionalidad y terminó facilitando una situación que llevó a esa desgracia. Entonces, yo creo que hay que acompañar a los familiares y que el Estado no se puede desentender de ponerle un abogado, de acompañarnos en el proceso y en muchos casos indemnizarlos. Debería. Porque fue parte mucha gente de la maniobra que los llevó a la pérdida del familiar. Me parece que es falso hacer de eje en el debate sobre si pueden o no volver a estar en la sociedad o resocializarse los presos, porque no es eso lo que se está debatiendo. Lo que se está debatiendo es efectivamente que sean de cumplimiento efectivo las penas que le rigen a determinados tipos de delincuentes. Eso por un lado. Y por otro lado, coincido con lo que decía el doctor Gilavera sobre que las dos caras, más lo que decía vos, en el sentido de que tiene tres aristas este problema, pero... cuando hay reincidencia no solo hay una falla en la ejecución del Código Penal o en la ejecución de la pena que ya está instalada por un juez, sino que también hay una falla enorme en el sistema penitenciario, federal y provincial, porque si el 50% de las personas que pasan por la cárcel vuelven a delinquir y si todos los argentinos sostenemos un sistema penitenciario para lograr la resociabilización de las personas que delinquieron en algún momento, evidentemente es un gran fracaso. Pero acá el fracaso ya está desde que uno ve las imágenes de hacinamiento. Una persona que va presa debería mínimo indispensable tener que estudiar y trabajar. Mínimo. Pero como y nos cuesta. Le pagamos, están cobrando. No es por pagar, es la única manera de una persona que tiene de emprender un camino. No haciendo nada, se le paga igual. Podría a ver, para que tenemos una abogada penalista acá, Florencia Casamiquela. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí, por supuesto, comprendiendo el dolor y el rol que debe tener la víctima en todo proceso penal, pero si nosotros logramos entender o buscar la respuesta a la construcción de la seguridad ciudadana en endurecer
las penas, verdaderamente seguimos contribuyendo a la confusión. ¿Pero por qué claramente endurecer las penas y lo que se está procurando es se que una vez cumplan. que la Que ya claro. la pena, o sea, porque ya el juez dictaminó si es culpable o no, se está buscando no es obtener, endurecer las sanear penas, una finalidad mediante una herramienta es que ya nos dio quitarle- resultados negativos en Argentina, tal como lo dijo... Pero eso es falso lo que estás diciendo. No, la es tasa de endurecer las criminalidad... penas. Mira, la tasa Es de no criminalidad darle el beneficio aumentó. a las salidas La tasa de transitorias. Una que no se entiende. La sí, a tasa ver. de prisionalización fue, si vemos la curva, es ascendente, constante y permanentemente. La tasa de delitos no disminuyó, aumentó exactamente la dejan misma salir, proporción. porque No porque, duran poco presos. no, porque el Estado no, No, le dan cumple libertades con la función condicionales, de salidas preparar condicionales. al detenido para que se reintegre a la vida común. Doctora, perdón. Verdaderamente cuando Integra se la habla, vida común. cuando se habla del presupuesto de cada uno de los la provincia y al Estado en general le insume 50.000 pesos mensuales. Bueno, yo quiero saber a dónde van esos 50.000 pesos mensuales, porque les puedo asegurar que a los detenidos, a los presos en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, esos 50.000 pesos no llegan porque hay hambre, porque hay frío, porque el único alimento que ingieren los detenidos es aquellos alimentos que los familiares acarrean en bolsas durante eso porque hay kilómetros. más adentro que pena. Entonces, hablemos de la construcción de la seguridad ciudadana, hablemos de poner la lupa sobre la ejecución de la pena, pero también hablemos de la corrupción, pero también hablemos de los delitos de otra índole que no se investigan, porque yo invito a todos los panelistas mañana a recorrer una cárcel de la provincia de Buenos Aires y les puedo asegurar que lo que encontramos son pibes jóvenes y humildes. Y pobres. Pero perdón, Jóvenes y Santiago, humildes. dos cosas. No encontramos en ninguna estadística un número significativo A ver, si Mirta- de detenidos a ver, por delitos sí. económicos. Doctora. Yo creo que vamos por otro lado. A ver, mi amiga que está conmigo hace 20 años trabajando, las dos juntas trabajamos en todo lo que tiene que ver con la seguridad, en la gente que nos viene a pedir ayuda, que somos el nexo con los vecinos, todo. A ella le matan 5 meses después que a Santi, le matan al marido en la puerta de la casa para robarle al auto. Quedó con una nena de 1 año y otra de 7. ¿Quién se compadeció de ella? ¿Quién la ayudó? Cuando le mataron un marido que trabajaba y que las hacía vivir bien y quedó sola con sus nenas y con su mamá. A ver, ¿alguien se da cuenta de lo que significa lo que hacen estos delincuentes? Y tenemos que estar pagándoles y tenemos que fijarnos en un montón de cuestiones. Sí, las cuestiones del servicio penitenciario, que los resuelvan. Que los hagan trabajar, estudian, pueden estudiar, tienen un montón de cuestiones que pueden hacer. Pero ¿quién se ocupa de la persona que violaron y que mataron y que dejaron sola? Bueno, eso es otra ¿Quién? cosa. Sí, son dos cosas diferentes. Estoy Pero tienen completamente que estar de acuerdo. recluidos Completamente para de no volver acuerdo. a hacerle daño a la sociedad. No tengo A ver, dudas de hay eso. dos temas. Yo quiero aprovechar que está Sí, el doctor me- Gilavedra. me- Por un lado, es cierto que el endurecimiento de las penas no llevó a bajar Porque la no tasa. las utiliza, no las endurece, Bueno, debemos salir. ¿cuál es la idea que está instalada en la última no es así. década y media? Que hay como un abolicionismo en la justicia y que eso proviene de la doctrina Zaffaroni. Le quiero preguntar al doctor Gilavedra, porque usted participó, si yo mal no recuerdo, de una reforma del Código Penal en el año 2014 junto con el doctor Zaffaroni, Arlanián creo que estaba, el doctor Pinedo, que finalmente no prosperó. De prosperar, ya que estamos todos esperando lo que va a decidir hoy el Senado, de prosperar, ¿hubiese cambiado algo? Porque también recuerdo que cuando ustedes hicieron esa propuesta se la calificaba aún más abolicionista de lo que había. A ver, ese anteproyecto, que era en algunas cosas muy similar al año 2006, eliminaba la condena en suspenso. Es decir, la que hoy conocemos como tiene suspenso se la eliminaba. Todas las sanciones eran a cumplir. Y segundo, eliminaba la libertad condicional. No había libertad condicional. El juez podía, sí, sustituir las penas después de determinado lapso, pero no había el Instituto de Libertad Condicional. Tampoco había libertad condicional en el proyecto del 2006. A ver, y es muy difícil en la Argentina discutir, y menos con un gobierno que se iba, como era el kirchnerista, y en épocas de la contienda electoral, un código penal. Esto es casi imposible. Ojalá ahora hay una nueva comisión que en el marco de Justicia 2020 está elaborando otro proyecto, basado seguramente en los dos anteriores. Y lo va a presentar el año que viene y ojalá que se pueda. Es muy complicado, porque
porque generalmente la tendencia en la Argentina ha sido siempre la del parche más gravoso. Por eso ahora el Código Penal es un engendro verdaderamente incomprensible y cada vez más se le van agregando más cosas. Y no es leve. Nuestro Código Penal tiene sanciones durísimas. Pero la idea instalada en la sociedad. Pero no las utilizan. Todo lo que está ocurriendo. No las utilizan. Por favor, ¿Por qué no dejan salir? Si vemos que después van y matan. Yo les di, a ver, déjeme terminar un segundo, doctor, la pregunta. Sí, usted trabajó con el doctor Zaffaroni en esa reforma. Sí. La idea que está instalada en toda la sociedad es que todos los males que hemos padecidos en el último tiempo tienen que ver con la ideología que el doctor Zaffaroni le inspiró a la justicia argentina en los últimos años. Es un simplismo absurdo. El abolicionismo es no creer en el derecho penal. El abolicionismo, que existe, mejor dicho, es una corriente escandinava, tiene cierta aplicación en Holanda, la tiene en Dinamarca, en Finlandia. Bueno, pero que no es el pensamiento sin duda de Zaffaroni. Perdón, pero en la revista Rolling Stone, ¿qué dijo Zaffaroni? Que él da lo mínimo indispensable y si lo que quiero decir que no es el vicio. Y es verdaderamente un simplismo el decir, bueno, esa es la raíz de todos los males. Los números demuestran de que en la Argentina, en los últimos 17 años, duplicamos el número de presos. Esto significa que los jueces están sancionando. Pero no cumplen la condena. Y después lo sacan, lo dejan salir. Bueno, en este momento tenemos 72.000 presos. 72.000. Algunos cumpliendo condenas de antes del 2000. La mayoría con penas que están impuestas del año 2004-2005. Por supuesto, uno puede tener, es una opción legislativa, uno puede ser más restrictivo y decir, bueno, quienes tienen una pena privativa de libertad la tiene que cumplir hasta agotarla. Puede ser. El Instituto de la Libertad Condicional o de la conversión de penas por otra más leve, lo que apunta es que si el individuo, cuando proceda, cuando se advierta que tiene signos de poder ser recuperado, bueno, poder reinsertarlo más rápido. Es un incentivo también a la resocialización. Ahora, si nos encontramos con casos tremendos, como el de Micaela, bueno, a uno se le queman los libros. Micaela nunca, este hombre nunca debió haber sido soltado con el régimen vigente, no con uno nuevo, con el actual. Exactamente. Sí, a ver, por favor. Mira, a mí me parecería, en este punto está el doctor Gilavedra, importante marcar algo. ¿De qué hablamos cuando decimos que la teoría de Zaffaroni es abolicionista? En realidad la teoría del delito de Zaffaroni, me parece que todos los periodistas deberíamos un poco estudiarla. Lo que ha marcado es una cantidad de pasos que antes no existían para poder tipificar el delito. Corríjame si no es así, doctor, usted me lo dice. A partir de eso, yo creo que la mala aplicación de esa teoría del delito permitió que muchos jueces a piacere lo interpretaran como le venía bien. Por eso algunos permitían que el delincuente saliera, por eso algunos... Es decir, fue tan amplia la interpretación de esa teoría del delito que todo el mundo se agarró a decir, no, bueno, yo sigo a Zaffaroni y como Zaffaroni hace esto, y esto nos permitió este caos. Yo recuerdo cuando yo comencé a transitar esta profesión, había un patronato que era el patronato del liberado, no sé si existe hoy. Estaba el doctor Nauna ahí. Pero realmente tenía una eficiencia. Eran muchos menos los que estaban presos. Hoy las cárceles son gallineros mal limpiados. Es decir, no hay posibilidad de que ninguna persona se recupere ahí. Yo la última vez que entré a una cárcel fue a la de Batán, cuando Monzón estaba preso. Ya en ese momento, para mí, que era una persona que gozaba de libertad, fue impactante ver lo que es un rancho, ver la actitud de sumisión que el detenido tiene para con el agente penitenciario. No una actitud de respeto, hablo de sumisión. El agente penitenciario camina y el preso va contra la pared con las manos atrás y con la cabeza agacha. Entonces, estos pequeños detalles, que parecen pequeños, no permiten que ninguna persona que haya estado presa se reinserte en mejores condiciones en la sociedad. Yo creo, más allá que estés vos aquí, Mirta, tenemos que hablar en nombre de cualquier cantidad de familias destruidas en la Argentina y no caer en eslogans o cosas que suenan muy lindas, porque hay mucha gente y tal vez mañana, ojalá que no, nos pueda pasar a cualquiera de nosotros, porque todos los días pasa algo. Paula, a mí me ahorcaron en la calle, pero no por eso voy a dejar de tener una mirada sobre toda la estructura. Pero, Caro, tenemos que pedir no endurecer
pero cumplir. Porque si yo mato a alguien y me paso 25 años en la cárcel, hay que ver si tengo ganas de salir y matar a otro. Si yo mato a uno y a los 2 o a los 3 me sacan afuera, lo más probable es que mate, porque ni siquiera cumplí. Si yo estoy 25 años en la cárcel y cumplo como corresponde, no sé si voy a reincidir. Además, otra cosa, 50.000 pesos por preso, doctor. Los jubilados en la Argentina cobran 6.400 pesos. Tenemos que ya hacer una intervención de todo el sistema penitenciario porque es un curro fenomenal si cada preso en la Argentina cuesta 50.000. En el orden nacional. Bueno, es un disparate. Descubrieron una sola cosita. Sí. Descubrieron en una red social de perfiles al señor Pablo Puchán, que es un descuartizador. El señor le dieron la libertad, cualquier chica agarra ese perfil, no sé cómo la historia, lo encuentra, sale con ese tipo, no hay información, es un descuartizador. Esa es la justicia que defendemos hoy. No, yo lo que creo, comparto con el doctor, con el colega, que en el sentido de que esta reforma tiene que ver no con la búsqueda de un cambio en el sistema penitenciario, sino con abonar a un sistema penal que funciona como controlador, que opera como control social y no como operador y administrador de la justicia. Ciertamente no creo que en las condiciones, no creo que esta reforma esté acompañada de otras medidas destinadas a garantizar una finalidad que está contemplada en la Constitución y en los documentos y en los tratados internacionales. ¿Cómo mejoramos? A ver, doctor, ¿y cómo mejoramos? Una discusión un poco más profunda que los metemos a todos en el gallinero y que salgan como puedan. No, porque estamos hablando de lo de en algún momento. Si yo entiendo que sos abogada penalista y que seguramente muchas veces me toca, muchísimas veces he estado defendiendo del otro lado y he estado defendiendo con mucha garra. Me parece y desde el lugar que me ha tocado el rol de la víctima. Por eso ahora yo te voy a preguntar, no solo como abogada, como mujer. ¿Vos qué pensás de alguien que violó, mató, estuvo 2 veces preso, lo vuelven a dejar salir y vuelve a matar y violar, otro que secuestra? Yo creo que la ley... ¿Vos qué pensás? Yo creo que la ley se tiene que cumplir, que nosotros no podemos con este tipo de discusiones legitimar las decisiones. No podemos por la decisión de un juez, no podemos por la decisión desacertada de un juez poner en crisis un sistema generando un resultado. Estamos ahora, pero vamos a generar un resultado aún peor, porque la estadística, la realidad, lo que nos demuestra es que los que salen vuelven a reincidir. ¿De quién es la culpa? ¿Matamos a los que están detenidos? ¿O ponemos la lupa en el Estado a ver qué es lo que tiene que garantizar el Estado? Por favor. Mientras que nos piden, doctora, pero nadie está diciendo que hay que matar a nadie, doctora, acá. No, bueno, pero digo, ¿qué hacemos? Los dejamos ahí, en el olvido, suspendidos, fuera de... Ahora, me parece totalmente absurdo tirar el eje hacia eso de meterlos en el gallinero. Acá lo que se está discutiendo es si se limitan las excepciones que se le dan a los presos que ya tienen una condena firme de poder salir bajo el marco de la libertad condicional para su reinserción. No estamos diciendo que dejamos de creer en la posible reinserción de los presos detenidos en la República Argentina, que el sistema penitenciario está bárbaro. Estamos todo el tiempo diciendo la enorme cantidad de mafias y curros que generan que las cárceles sean fábricas de delincuentes o reproducción de delincuentes que caen en las cárceles, que en las cárceles los que no tienen guita para comprar al corrupto de turno permanecen más tiempo en las cárceles. Esto por un lado. Ahora, lo que se está discutiendo no es meter a todos en el gallinero y no nos importe nada, sino que si un tipo le dio a un juez 25 años de prisión por violar y matar, pues entonces que ese señor va a ser los 25 años en la cárcel, si es que se trata de los delitos contemplados en la reforma propuesta. Me parece algo de sentido común, no sé, no entiendo la Una cosa, Sandy, grieta. Yo coincido con María Julia que son dos discusiones diferentes. Exacto. El estado del Servicio Penitenciario Nacional y bonaerense vino acá a Ferrari el otro día y dijo, es un desastre total. Hay 3.000 presos en comisarías, eso es humillante, denigrante, no se recuperan de ninguna manera, hacinamiento extremo, 39.000 detenidos sobre una plaza de 30.000 y cada semana mueren 3 detenidos. Eso es una discusión por un lado. Ahora, al mismo tiempo, preguntarnos por qué en estos últimos años los victimarios tuvieron más derechos, más beneficios que las víctimas. Y eso pasó. Yo acá tengo pasó y pasa. Yo acá tengo el borrador de la famosa reforma que citaba Gravia, Zaffaroni y otras más,
que bajaba las penas, bajaba mucho las penas, Santiago. Robo con armas bajaba la pena mínima a 3 años. Robo con armas, carcelable. Tráfico de drogas bajaba de 15 a 10. Trata de menores bajaba la pena mínima de 10 a 4 años de prisión. Proxenetismo bajaba la pena a 3 años. 3 años es carcelable. Asociación ilícita, corrupción, si querés, delito, una banda, 2 o más personas que se juntan para cometer un delito. Hoy es 3 a 10 años de prisión. La bajaba de 2 a 6 años de prisión. Era un código, por lo menos, muy discutible. A ver, yo creo que el debate en torno de cómo se aplica la ley de ejecución penal es un debate serio. Los jueces actúan y a veces actúan mal. Y por otro lado, la discusión en torno del cumplimiento efectivo de la pena, que pareciera ser la fórmula que elige un sector de la sociedad, que no termina de ser efectivo. Porque, por ejemplo, en el caso de Wagner, en el caso de Micaela, faltaban 3 años para que se cumpliera efectivamente la pena. O sea, que en este caso hubiera sido el aletargamiento de explíqueselo a los padres de Micaela, que estaría viva. No se cumplía lo que se explíqueselo, Arife. Que es la cuestión de que hubiera un sistema penitenciario, un sistema penal que se hiciera cargo verdaderamente de una reinclusión en la sociedad de alguien que delinque, ¿no? El fuero penal actúa cuando ya se cometió el delito. Yo creo que nosotros tenemos que incorporar aquí una perspectiva, que es la perspectiva de género o la perspectiva de la violencia por el usufructo del poder, que tiene desde una visión machista de la vida y de sectores de la sociedad. El machismo actúa ejerciendo el poder y el violador goza y vive la sexualidad ejerciendo el poder sobre alguien. El abuso y la violación también tiene una raíz en la cultura, ¿no? Y en la sociedad. Entonces, a ver, ¿quién dijo por acá? Usted, doctora. Vamos a hablar de víctima y victimario. La verdad que yo no le voy a tener lástima a una persona que viola y mata a una chica. Al contrario, yo creo que no hay que negarse a discutir. No hay que negarse a discutir la cuestión de la pena. Me parece que la cuestión de la pena es un tema importante. Claro, pero usted recién, Arispe, puso un ejemplo. Dijo, bueno, lo de Wagner, si hubiera cumplido la pena, no sé qué estamos discutiendo, hubiera estado 3 años más en prisión. Mire, lo que estamos discutiendo es una vida. Explíqueselo a los papás de Micaela, que estaría viva. A mí me queda una duda. A mí me queda una duda, perdón, Mirta, me queda una duda. Porque acá Mona introducía otro aspecto del debate que no sé en base a qué estadísticas, porque no las conozco, respecto de que hay épocas, no sé si épocas donde gobierna un partido u otro, o qué épocas en donde la reincidencia es mayor que en otras. Yo creo, o las que yo conozco, las estadísticas que las mencionaba recién María Julia, es que prácticamente la mitad de los delincuentes son reincidentes. No sé en qué época, realmente no sé esa diferenciación, porque si lo cruzamos a través de la ideología, esta discusión, y no ponemos el foco en la seguridad ciudadana y en el Estado de Derecho, derecho para los que están detenidos y derecho para las víctimas, me parece que nunca vamos a lograr vivir en una sociedad más justa. No me escuchás. No me niego a discutir la pena. Por favor, sí. Una pregunta un poco amplia. Sí. ¿La gente es igual ante la ley? Claramente no. Claramente no. ¿Por qué? Porque hay pobres y hay ricos, porque hay acceso a abogados mejores y peores. Pero no solo por eso, también porque hay jueces que pueden hacer dentro de la ley muchas cosas muy opuestas, muy diferentes. Entonces depende de qué número te sacás en la lotería. Y puede ser un asesino quíntuple y te las tomás, o te quedás adentro, etcétera, etcétera. Entonces el sistema no anda. Y me parece que si empezamos desde ahí, como dijo el doctor Gilavedra, que me dejó mudo, yo tenía esto, hacíamos la reforma, pero se me quemaron los papeles. ¿Por dónde se empieza? Doctor, se me quemaron los papeles al doctor Gilavedra. Con la ley de educación sexual... la ley de educación sexual es otro. Vamos a hablarlo todo. Pero es parte de la política de prevención que tiene que tener el Estado. El Consejo Nacional de la Mujer... Señores, sí, doctora, por favor. No, me parece que esto tiene una única denominación en materia penal, que es demagogia punitiva. Creo que tiene que ver con una discusión más profunda, por supuesto, con poner el ojo y analizar caso a caso. ¿Qué es demagogia punitiva? Responder con reformas, a un clamor social que nos va a dar un resultado. Años que pero vengo si hablando no, de a un clamor social no se le da bolilla con una reforma. A ver, ¿para qué? Pasa, esto no es tratado como corresponde todo el tiempo, porque sí,
cada vez que matan a alguien, todo el mundo se agarra la cabeza y se dio cuenta que ese tipo lo dejaron salir 2 veces antes. Todo el tiempo se dan cuenta de que los motochorros vienen y salieron hace 2 días de la cárcel. Pero en realidad, estos últimos 20 años, desde que mataron a Santi, todo el tiempo vengo viendo que prácticamente una de las pocas personas que trató en la Cámara de Diputados a fondo el tema de las leyes y de cambiar y de reformar las leyes fui yo. De verdad. Porque en estos 20 años estamos peor. Estamos menos 10, estamos menos 20 en materia penal. Ahora, pero ¿por qué nunca podemos discutir? Y doctora, y con todo respeto, no la conocía. Es ideológico, Santiago. Pero, ¿por qué es ideológico? Acá hablamos de hechos concretos. No. ¿Qué tiene que ver? A mí todos los programas cuando vienen padres de víctimas se me cae la cara de vergüenza porque ¿saben lo que le tengo que decir a los padres de las víctimas? Jódase, señora, le mataron a un hijo, jódase. Porque es lo que les dice el Estado. Mirá. Una familia, mira, estoy de acuerdo que es lo que les dice el Estado. El otro día... Está adentro. Un violador, un asesino... No les da nada. Una mujer tiene... Carolina Píparo, le pegan en su panza, a punto de parir. Le roban su plata y después le pegan un tiro en la panza. Lo matan en y tiene que armarse como pueda para salir a buscar un abogado que la defienda. Si no hubiese tenido el apoyo de los medios, no pasa absolutamente nada con esa causa. Hoy recién decía, ¿no? Matías Bañato decía, tenés que depender o esperar que te apoye algún periodista, algún medio que te dé bolilla para que se haga justicia. Hay algo que está mal, doctora, a ver si nos puede ayudar. Algo tenemos que hacer, pero no podemos meterle ideología en todo, porque si no, no nos salimos nunca más. No, y sobre todo porque en estas cuestiones que tocan a la seguridad, esto no es un tema de ideología. A todos no estamos interesados en vivir en una sociedad más pacífica y no sufrir estos hechos. Y me parece también de que lo que hay que desplazar es, bueno, la fantasía de que esto depende de la ley. No depende solamente de la ley. Y una aclaración. A ver, las penas se fijan siempre en proporción a la gravedad de la acción y al bien jurídico tutelado. Hay bienes jurídicos que se tutelan más que otros, y eso depende de la amenaza penal. Y a Jonathan, no es cierto que el proyecto del 2012 bajara masivamente las penas, sube más de las que baja. Lo que pasa es que las armonizó. Y por otro lado... Las que yo nombré, ¿era cierto? Sí. Las que armonizó, no las tengo en la cabeza, pero si querés podemos ver, son más las que se suben. Robo con armas. Y de todas maneras hay un equívoco. Hay un equívoco, como lo que vos dijiste, todas penas en suspenso. Claro. Ese proyecto no tenía penas en suspenso, todas se cumplían. O sea que cuando decía 3 años son 3 años, no en suspenso. No es carcelable. Correcto, a ejecutar. Claro. Todas las penas se ejecutaban. Y otra cuestión equívoco, porque también para que la discusión se siente sobre distintas bases. Esta demonización que hay sobre Zaffaroni también es buscar una salida fácil. Por supuesto que yo no discuto ni digo nada de las actitudes provocativas del Zaffaroni gerente político, que hace con Cristina, etc. Esto, él es muy grande para defenderse. Pero el Zaffaroni, profesor de Derecho Penal, no inventó una teoría del delito. Al contrario, él, como muchos otros, trajo en la Argentina de la década del 70, trajo una determinada concepción del delito que es de origen alemán. En el caso, Zaffaroni, uno de los primeros que trajo la teoría del delito bueno, la teoría de Haas-Welse, yo en la facultad una determinada concepción que partía de una determinada idea sobre lo que era la acción humana frente al delito. Sí. Pero él... Culpa a la sociedad de todo. No, puede haber tenido posiciones más o menos estrictas, pero eso no se debe a una teoría del delito inventada por él. No lo hay. Bueno, acá la aplicaban, discúlpeme, doctor. Yo le puedo decir, yo estudié en la Universidad de Palermo, di la materia y la estudiaba la teoría del delito de Zaffaroni. Sí, claro, porque tiene... Y los docentes que estaban tiene una teoría la teoría editorial Ediar y un manual, y que incluso fue de suma importancia, yo creo que ha hecho un aporte importantísimo al derecho penal argentino, pero no digamos que la aplicación que se haga de la ley depende de esto. Ni que todos los jueces que están influenciados por estas ideas raras de que desprecian las normas. Un minuto. ¿Saben qué fácil? Acá es muy simple cuando todos hablamos de afuera. Ahora, cuando vos te toca y vos te dices que los beneficios son para el asesino, para el violador, ahí te quiero ver, porque todo de afuera es muy lindo. Sí, doctora, por favor. Usted dijo, estamos todos, a nadie está exento. Pero además yo no entiendo que no son incompatibles, que cumplan con la pena.
y que tengan unas cárceles en condiciones. Como debe ser. Como debe ser. No son cosas incompatibles. Pues estamos en una y que trabajen y que se paguen sus gastos y que tengan ellos pero no estamos en una falsa antinomia y estamos corriendo el eje. Hay una ley penitenciaria, hay derechos constitucionales, pero si a vos te aplican una pena, tenés que tener la pena y después el Estado tiene que garantizar que se reinserte, pero también controlar la reinserción. Porque en una época funcionaba, yo no hago penal, pero entiendo que sigue, el patronato que acompañaba a los detenidos en su reinserción y hacía informes para entender de qué manera se estaban reinsertando. Eso no está pasando, no está funcionando y eso es una crisis del sistema muy grande. Entonces, se tiene que reinsertar, el Estado los tiene que acompañar, también los debe controlar y las familias de las víctimas tienen que saber qué pasó con el victimario, porque de alguna manera se desentienden después del juicio oral y están todos los familiares tratando de encontrar datos sobre qué pasó, si salió, si tiene salida, si no tiene salida. Por a ver, doctora, sí, un minuto. Ahora, ¿cómo podemos pretender, comparto absolutamente, cómo podemos comprender que vuelva a la sociedad si estuvo una cantidad de años animalizado? No estuvo, es mentira que los detenidos están en tratamiento cuando delinquió. Yo le puedo asegurar, era antisocial cuando delinquió. No era una persona que no era antisocial cuando decidió quitarle la vida a otra persona. Para estar en tratamiento. Ahora, en la cárcel hoy están animalizados, hoy están sin agua, hoy están durmiendo sobre los residuos cloacales en varias unidades penitenciarias. Hoy están en unidades penitenciarias preparadas para 700 internos, hay 2.200. Doctora, entonces, le hago una pregunta ante esto que usted plantea, porque yo comprendo, es un país con 30% de pobres, no podemos armar un all inclusive en todas las cárceles argentinas. No hace falta la ironía. Sí, no, porque a veces planteamos esto desde un lugar que tienen que estar todos afuera. Le pregunto entonces cuál es la solución. Yo no digo que tienen que estar todos afuera, yo no tengo esa postura. No le falta ese respeto tampoco, Usted defiende presos. Yo defiendo también en muchas ocasiones a las víctimas. Yo ejerzo la profesión. Una solución. Deberían luchar para que las cárceles sean lo que deban ser. Yo me voy a ocupar de las víctimas. Yo tengo un millorato así de habeas corpus por agravamiento a las condiciones de la detención, que los jueces resuelven conforme a derecho y conforme a la normativa nacional, constitucional e internacional, y con la resolución favorable, ¿sabe qué tengo que hacer? Lo meto en el archivo de mi escritorio. ¿Qué hago yo? Si nos cuestan 50.000 pesos por preso, por mes, que es una estafa brutal, porque, insisto, un jubilado cobra 6.400 pesos. Ahora, ¿quién comete la estafa? Dígame cómo los... Yo también. Bueno, pero deme una solución. Pero yo no tengo la solución la tiene el Estado. La solución la tiene que proveer el Estado. ¿Qué haría usted? Sé que hay algo que no tiene solución. Que no sea liberado. Pero bueno, señora. Yo no entiendo. Debo estar muy confundida. Estamos discutiendo si un preso tiene que cumplir su condena. Estamos discutiendo si la víctima tiene que ser también protegida por el Estado. Estamos discutiendo si las cárceles tienen que ser cárceles normales. O sea, evidentemente... Obviedades discutimos. O sea, estamos discutiendo si mañana es miércoles. ¿Qué nos pasó? Que hace tantas décadas este tema se puso debajo de la mesa y ahí sí le hablo a las dirigencias políticas, porque claramente yo no estoy en una banca de un diputado o tampoco estoy en el Ejecutivo. Pero creo que realmente no es que el preso esté en un lugar espantoso o que el preso esté en un all inclusive o que las víctimas se jodan, perdonen el término. Creo que tenemos que volver a la normalidad, si es que alguna vez hubo normalidad. Yo esa frase que te dije fuerte, Mirta, a vos, un minuto. Lo que te digo fuerte a vos es porque a una persona que le han matado un hijo, pediste todos estos años justicia. ¿Sabes la cantidad de padres que vienen acá? Pero vos sabés la cantidad que veo yo todos los días que me llaman por teléfono o me ubican en el Facebook o donde sea para decirme que se quieren matar y que yo las tengo que contener, porque además de perder su familia, su hijo, su hermano, su padre, tienen que luchar contra la justicia. O sea, ni siquiera... A ver, primero que tu pariente no tendría que haberse muerto, porque yo, los 22 de enero que cumpleaños Santi, el Día de la Madre, voy al cementerio. Eso no tiene recupero. Está muerto. No respira, no vive, no tiene novia. No tiene garantía ni beneficio. ¿Entendés? Sí. Nunca va a cambiar el estado de Santi. Como tampoco van a cambiar los estados de todas las víctimas que yo veo todos los días. Que además hay que luchar contra esa justicia que defiende a los delincuentes. Porque los está defendiendo. Cuando vos ves un juicio,
donde está novio, que violaron 15 chicas, que mataron 3, y todo eso, y vos ves que sale absuelto, te querés matar, no sé qué querés hacer. Y vos fíjate que podrían decir un montón de cosas de mí, que yo quiero penas duras, todo lo que quieran. Sin embargo, soy la más democrática del mundo, porque todo lo llevo al ámbito que corresponde. Y hago las cosas que tengo que hacer sin salirme de la ley. Pero a ver si la entienden de una vez. ¿A quién le tiene que tocar, Santiago, para que esto cambie? Porque cuando vos tenés... yo te puedo explicar, a ver, hay algo que lo digo siempre. Nosotros las víctimas estamos en un escenario. Estamos en un escenario. Y todo el resto son la platea. ¿Sabés qué poco cuesta? Es un segundo para el que está en la platea se suba al escenario. Esto, nada. Bolillero, como dijo. El otro día cuando me asaltaron, que me tiraron todos los vidrios encima del auto y sentí que me parecía que explotaba el tanque de gas. Yo reviví aquel momento de hace 20 años, cuando explotó el vidrio del auto donde mataron a Santi. ¿Qué hacemos con eso, doctora? Con eso que siente ella, que es lo que siente gran parte de la sociedad, ¿no? Por supuesto, yo soy una... defiendo y creo que hay que ahondar fuerzas para que la víctima tenga el acompañamiento del Estado que se merece. Hoy ciertamente... Que no tiene que haber víctimas. Eso es lo que no tiene que haber. Yo le tengo una mala noticia a Mirta. Lamentablemente, en el camino en el que vamos transitando, vamos a seguir teniendo víctimas, vamos a seguir teniendo personas que salen a la calle y vuelven a delinquir, porque de donde yo vengo... a tener personas que no deben salir y la dejan en general, el pibe humilde que pasó muchos años animalizado en una unidad penitenciaria, cuando sale sin trabajo, sale sin educación, sale sin perspectiva de futuro y en general, por ejemplo, yo que soy debe transitar 30, 40 calles con barro hasta la rodilla para tomarse un colectivo. En lugar de resolver ese tema, ¿cómo dejan salir a alguien en ese Son discusiones distintas y son discusiones distintas. Las tenemos que armonizar. Usted dice, pero ¿cómo deja salir a alguien que algo cierto e interesante? Pero me parece que es peligroso. Lo que acaba de decir realmente es delicado el límite, porque usted de algún modo estaba sugiriendo que un pibe que vive en condiciones muy humildes, que tiene que caminar con el barro hasta la rodilla 20 cuadras para tomar el colectivo, está condenado a cometer un delito. Y yo le aseguro que hay cientos de pibes que caminan con el barro hasta la rodilla todos los santos días y que laburan. La señora, como tantas víctimas, están condenados a perpetua. Hay un libro que yo les recomiendo de Diana Cohen Agrest que se llama Ausencia Perpetua. Los familiares de las víctimas están condenados a la perpetuidad de la ausencia de su ser querido. En el caso de Diana, de su hijo Ezequiel. Ellos están condenados a perpetua y los delincuentes no tienen una condena acorde con la perpetuidad a la que están sometidos los familiares de las víctimas. Y a la pena de muerte que un pibe que camina con el barro hasta la rodilla está condenado a cometer un delito, yo ese discurso no lo voy a comprar. Pero vayamos, pero no es un discurso, es una realidad. Van a trabajar. Débora, no es un discurso, es una realidad. Vayamos mañana a una unidad penitenciaria y analicemos el componente social que hay ahí adentro. Bueno, ahí no hay salir a robar y matar. Ahí no hay empresarios que vaciaron fraudulentamente sus empresas. Ahí no hay funcionarios. No, ahí lo que vemos son pibes pobres, privados de su libertad por delitos, violencia y sin perspectiva de futuro. ¿Y qué perspectiva del mismo lugar hay chicos que van a trabajar como dice ella? Pero no digo que no, por supuesto, yo vengo de un barrio muy humilde, muy humilde en donde me he tomado 3 colectivos y donde he caminado muchas cuadras con balas y sin embargo, no. Por favor, por la profesión uno ha conocido, yo he conocido varias cárceles. Coincido con lo que estás diciendo vos, porque es cierto que el componente más grande dentro de las cárceles siempre es la gente más humilde, menos educada. Perdón, pero ¿por qué llegaron a la cárcel? ¿Porque eran humildes y iban a tomar el colectivo? Si me deja terminar, por ahí se lo explico. Esta gente que llega, porque ha cometido un delito, yo creo que según los delitos deberían no salir nunca en cuanto a esas salidas esporádicas que se les da. Ahora, también me parece que este tema tan delicado que estamos afrontando en este momento, tendríamos que conocer un poco más a fondo algunos detalles respecto a las leyes y la aplicación de estas leyes. Yo me puedo identificar con la señora que perdió un hijo, que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, sin ninguna duda. Ahora, me parece que bueno, yo no le puedo decir nada que a usted la consuele ni nada. No. Pero creo que esta sociedad debería aprender un poco más y estudiar un poco más. Hasta te diría que dentro de los planes de estudios deberían estar los códigos. Recién el doctor Gilavedra hablaba de lo de Zaffaroni, de quien soy amiga personal.
Y digo, es increíble, parece que se ha puesto de moda, pasen y péguenle a Zaffaroni. Zaffaroni es uno de los tipos más brillantes que tenemos en el país y que seguramente no hemos sabido aprovecharlo. Bueno, ¿Por explíquele qué? a la familia ¿Por que qué? arruinadas en Argentina. Digo, El brillante. en varios países del mundo han venido a buscar y a leer los libros de Zaffaroni. Dinamarca, ha ido a En el dar mundo. clases en distintos países. No es en Dinamarca, en América Latina. Y sin embargo, acá la mayoría no ha leído nunca un libro de Zaffaroni, de las reformas que propone Zaffaroni, que me parece muy saludable que podemos hacerlo. Lo conozco mucho y sé de lo que estoy hablando. Pero, Mona, y con la sé el flexibilización pensamiento de Zaffaroni. con la flexibilización Ahora, de la justicia otros reventamos países, familias, por otros países favor. han seguido los libros de Zaffaroni, Bueno, por Penny, ejemplo. es un genio, cantidad es un de- genio, Sí, es un sí, demonio, no importa. No, tenemos un el problema tema- o no el tenemos tema, ¿sabes qué? ¿Tenemos un problema o no tenemos un problema? Sea el señor me es dejas un terminar, genio, pero o sea ay, el sí, señor por favor, es la un gente, demonio. la gente que ha ¿Tenemos que leído, debatir una ley o no? la gente que ha leído sus libros Bueno, leamos en sus otros libros y terminó el países problema. los han usado para hacer reformas profundas y les está yendo muy bien. Mona, Entonces perdón, digo, el caso- me parece que Los un libros, poco de los ignorancia. A ver, El caso- Eugenio Zaffaroni Quiero hablar todo, para. tuvo un momento- María Juli, sí, por favor. O sea, Vamos con todo. estuvo en el poder, fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no es un señor que desde la clandestinidad nosotros estamos debatiendo. O sea, él tuvo su momento en el que pudo haber hecho una reforma o algo para que en este país no siga reincidiendo el 50% de los presos que pasan por el sistema penitenciario federal o provincial. Hizo muchas cosas. No podemos quedarnos en discutir si este señor es un genio. Es un genio, obviamente, los estudiantes de Derecho y los expertos en Derecho reconocen la teoría Zaffaroni y lo que él pueda tener de habilidad, de originalidad en sus textos, etcétera. Ahora, ya está ese debate. Hablemos de lo que nos pasa hoy y de qué podemos hacer para que no nos siga pasando. ¿Es mejorable este sistema? El beneficio de acá nos dio. Perdón, nos dio. hay Sí. sistemas Tenemos a Zaffaroni y estamos hablando de política, No nada defendamos, más. yo comprendo, Mona, vos podés tener una situación de Todo amistad, bien. pero cuesta mucho defender a una persona que redujo una pena siendo camarista cuando una chiquita fue sometida a Exacto. sexo oral. Es una barbaridad. Cuesta mucho defender a una persona que tenía prostíbulos cuando representaba a la justicia argentina. Cuesta mucho porque hay un sinfín de familias como la de Mirta que están condenados a perpetua por los delincuentes en la Argentina porque le abrimos las puertas permanentemente a todos. Entonces defiendan a Zaffaroni para ir a comer, si lo vienen a ver de otras partes del mundo, extraordinario, pero incidió mucho en la pena de muerte? El problema no es, me permitís, Santi, el problema no es Zaffaroni en sí mismo, sino lo que dejó la corriente. El otro día, cuando ocurrió lo de Micaela, el juez Rossi reconoció que estaba liberando a alguien no rehabilitado. Yo los invito, en lugar de leer los libros de Zaffaroni, que está bien, lean los fallos. ¿Qué decía el fallo de este señor Rossi? Debe realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia sexual, Wagner, estoy hablando, y adicciones. Larga un tipo no rehabilitado. Entonces, en lugar de los libros, que están bien, teóricamente son... Pueden leer los libros, leamos los fallos. Y otra cosa, es por primera vez, y acá habla de una miseria muy importante de la clase política Santiago, se trata una ley que beneficia a la víctima en lugar del victimario. Está bien lo que se trató tardísimo hoy en la comisión del Senado. Aparte han peregrinado por... ¿Pero qué te parece? Yo me acuerdo, mira, el año pasado discutimos muy fuerte con Federico Pinedo. Lo sacamos al aire en la radio. Yo le digo, Federico, traten ganancias, que está muy bien el tema del impuesto a la ganancia, pero metan esta ley porque las víctimas están esperando. Les prometemos que la primera sesión del 2017, que no pasó, la vamos a tratar. Recién ahora se está tratando en comisión, termino. Abogados gratuitos puestos por el Estado, algo básico. ¿Te acordás que Píparo nos dijo $40.000, $50.000 un buen abogado? Un remis para que lleve a la casa a la víctima y un centro de atención para víctimas y que deben ser informadas en todas las etapas de la causa. Ricardo. Básico, elemental. Sí, a ver. ¿Se ríe por no llorar, Ricardo? No, bueno, son temas difíciles, movilizantes. Muy. Y aparte, en el calor de la discusión, muchas veces uno sigue de largo, ¿no? Pero me parece que el último debate que se entabló es importante esclarecerlo. Por supuesto que los pobres no son delincuentes. Esto es falso de falsedad absoluta. Pero también lo es, y esto no es excluyente, que la falta de educación,
la exclusión, la desigualdad. Bueno, Naciones Unidas dice que son las causas predisponentes del delito. Está bien, pero... Y esto, sin duda, es la mejor punto a atacar, repito. Bueno, la mejor política criminal, es que no haya delitos o reducirlos. ¿Y de qué manera se lo hace? Con políticas de contención social. O ustedes van a decir cuál puede tener más impacto en materia de política criminal. Crear, por ejemplo, un polideportivo, pero si en no un barrio arrancan las carenciado clases, para que los chicos puedan ir a jugar, o subir una pena. O sancionar la pena. Las dos cosas. Obviamente, bueno, pero la que pero tiene esas más son los atenuantes que utilizan por los favor, jueces. Mirta, ya voy. Sí. Las posibilidades de inclusión. Obviamente, esto no asegura que no se cometan hechos. Cuando se infringe la ley penal hay que aplicarla. Y para aplicarla necesitamos, y en la Argentina funciona mal el sistema formal de contención del delito. Funciona mal la policía, funciona muchas veces mal la justicia, y este caso es un caso que no depende de normas, el de Micaela, sino un juez que inexplicablemente dejó a este hombre en libertad cuando por las normas legales no debe haberlo hecho, y funciona muy mal la cárcel. En consecuencia, veamos la complejidad del fenómeno y no busquemos fórmulas mágicas, no lo simplifiquemos, sino que lo veamos en su conjunto. Pero, Ricardo, no es todo más simple. Mira, el otro día hablando con una persona que vive en un país de primer mundo, me decían, acá la gente paga los impuestos porque si no vas preso. Acá vos tenés que respetar las leyes porque vas preso. Acá tenés que, si te llega a llamar la policía en la calle al segundo llamado, tenés que parar sí o sí porque si no, digamos, tienen normas y reglas y leyes básicas de convivencia, algunas más complejas que otras, y se cumplen. ¿Cuál es la dificultad de cumplir? Recién Liliana lo resumió de una manera brillante. ¿Cuál es el problema de cumplir? Si yo sé que si voy a matar a una persona tengo mi castigo, acá y en cualquier país civilizado del mundo, ¿qué estamos discutiendo? Bueno, estamos de acuerdo, que la ley se aplique, que la ley se aplique. Pero yo creo que uno de los incentivos más fuertes es la impunidad. Terminemos con la impunidad. Que la policía detenga a los que infringen la ley, que los jueces la juzguen y que apliquen una pena. Sí, eso estamos discutiendo. Por favor, sí, Claudio. Mira, recién hablábamos de las cosas que se pueden hacer para socializar o resocializar a los detenidos que salen, etcétera, etcétera. Y me parece que con esto hay mucha hipocresía también. Yo me dediqué a investigar durante 60 días, hace unos años, cuando estaba en auge toda la tesis, pobre, le ponemos el nombre de Zaffaroni, en realidad, como si fuera un adjetivo, no es solamente él, ni le podemos atribuir al doctor Zaffaroni todas las barbaridades que a veces vemos. Pero sí de que nos tenemos que ocupar de la gente que sale de la cárcel, de que salga bien, de que se resocialice, etc. Entonces investigué el patronato de liberados del que hablaron Paula y Carolina. El resultado de esa investigación lo publiqué el 3 de marzo del 2013, hace 4 años, y lo estaba buscando ahora. Le mando un saludo a Claudia Álvarez, de las chicas del patronato. 4 tips, muy breves. Había solo 100 profesionales para controlar a 7.600 procesados. 1. 2. Patronato de Liberados creado en 1918, hace 100 años. ¿Sabes lo que era? Una ONG. Claro, no estatal, mirá. No estatal. ¿Sabés? Las chicas, las trabajadoras sociales, que eran, para todos lados, eran 78 trabajadoras sociales. ¿Para todo el Esa país? era la gran filosofía, exactamente. El extremo, región noreste, 4 provincias. ¿Cuántas trabajadoras sociales para las 4 provincias? 1. 3. Para 4. Esa era la gran filosofía de que hay que ocuparse de los presos. Lleva la plata, ¿Sabés lo que eran? Las chicas eran locas. afiliadas a UTEDIC, igual que los clubes de fútbol. Porque era una ONG que no tenían ninguna relación, funcionaban a 2 pisos de la Corte Suprema en el Palacio de Tribunal, donde estaba Zaffaroni sentado. Y las chicas hicieron una huelga, cortaron la calle Lavalle, alguna que me esté viendo lo recordará porque hay fotos de eso, pidiendo por favor que alguien se ocupe de ella. Una había muerto en un tiroteo en una villa, otra había tenido que ir a acompañar a un preso a ver al psicólogo, se le escapó, ¿Quién se lleva la plata, Santiago? Esa era la filosofía. Yo recuerdo muy bien, ya había fallecido el doctor Naum, y la verdad que siempre estuvo presente la necesidad de que estuviera esa institución, ahora ONG, porque es la única manera de acompañar, porque el que sale, digamos, peor de lo que entró, es el que va a matar a cualquiera de nuestros familiares, ya que nos protegemos tanto, porque no tiene por qué no hacerlo, porque no tiene nada para perder. Cuando vos no tenés nada para perder, cuando vos sabés que salís de la cárcel y vas a la nada, ¿por qué no volverías a delinquir? ¿Cuál sería la razón que hoy tiene un delincuente que lo dejan salir para no volver a delinquir? ¿Qué le ofrecimos como sociedad? Y una última pregunta.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar que nos construyan cerca una cárcel? Bueno, con el nivel de fuga carcelaria que hay, además... Pero no es eso, no lo solucionás, porque lo que tenés que solucionar, perdóname, es si hay fuga carcelaria no quiero una cárcel cerca. Lo que hay que cambiar es la mentalidad de una sociedad que no se compromete, no quiere tener un hijo policía, no quiere tener una cárcel cerca. Me incluyo, yo vivo en esta sociedad, me hago todas las críticas que puedo hacerle a cualquier otro. Pero la verdad es que nos pasa esto como sociedad. Si no lo asumimos, vamos a estar el año que viene, si Dios quiere, mira, estamos acá de nuevo debatiendo. Hay tantas discusiones dentro del mismo tema que es tan complejo. Primero es cómo evitar que una persona llegue a delinquir, ¿no? Después es qué pasa ahí. A mí lo que... Por eso siempre le preguntaba a la doctora, ¿qué pasa cuando una persona va presa? Tiene que cumplir una pena de 20 años. Obvio. ¿Qué va a hacer esos 20 años? Trabaja. ¿Qué va a pasar con esa...? Hay varias cárceles. Bueno, hoy el otro día en el Senado, en la reforma, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires estaba en una unidad penitenciaria donde hay un tambo, una quesería, hay cárceles a donde hay herrerías, hay cárceles, panaderías. Son muy puntuales, no es Son muy puntuales, general. Pero existen. O sea, hay muchísimos presos que incluso en las salidas transitorias le dan 6 horas y utilizan esas 6 horas para laburar y mandarle la plata a la familia. Esto pasa. Creo que de acá, como conclusión, hay muchas cosas interesantes que todos hemos aportado. Lo que ha dicho Gil Lavedra, los 3 pasos. Ojalá no exista el delito. Previamente, era lo que decía Mirta. No debería existir, no tenemos que llegar al hecho de que haya un asesinato, un crimen. Estamos lejos igual de eso. Eso es lo ideal, exactamente. Como va a suceder, como dijo la doctora, que para mí fue brillante todo lo que ha dicho y coincido 100%, va a suceder, tenemos que pensar qué hacer. Tiene que haber penas, tienen que ir presos y cumplir las penas. Que eso se cumpla, efectivamente. Además... Déjame terminar una idea concreta porque esperé bastante para poder hablar. Y quería decir esto, una vez que se cumplen, la palabra que nos une a todos también es la hipocresía. Algo lo dijo recién Perín, nadie quiere una cárcel cerca. Hablamos de hacinamiento. Ahora, para que no estén en condiciones de hacinamiento hay que construir cárceles nuevas, mejorar las condiciones, son miles de millones de pesos. Llegan a invertir, Macri anunció un plan de 7.000 millones de pesos en construir, o sea, ¿cómo nos serán a los jubilados, a la educación? Criticaríamos eso. Si le dan trabajo y ganan 10 lucas, pero ¿cómo ganar 10 lucas si gana 6 lucas un jubilado? Y si decimos que al salir, ¿quién le da trabajo? Acabo de salir de la cárcel. ¿Vos le das trabajo en tu negocio? ¿Acabo de salir de la cárcel? Nadie. No, el Estado se debiera ocupar. ¿Vos sabés y el Estado le da laburo a los presos, van a decir, que acaba de salir, no le da un pibe que acaba de recibirse en la facultad. ¿Te puedo decir algo? Somos hipócritas. Realmente tenés razón, es muy difícil que una persona le dé un trabajo a una persona. Ahora, así como el Estado existió una vieja ley que no se cumple mucho, por lo cual la gente discapacitada tiene que tener su oportunidad laboral en el Estado, porque obviamente es más difícil que pueda conseguir un trabajo. Hoy no pasa el Estado, pues es un por eso te estoy cuota. diciendo que no pasa. Escucha, Diego. Bueno, lo que digo es que el Estado es el que debiera ir proveyendo y controlando el trabajo de la persona que sale de una cárcel. No hay otra forma. A ver, por favor, Mirta. Mira, Santiago, yo quería decir algo cuando el doctor Gil Lavedra dijo que esta sociedad, estos delincuentes, por todo lo que está pasando, toda la sociedad, como que la sociedad es culpable de que la gente delinca, ¿no? Palabra más, palabra menos. Y al que comete un delito se lo tiene que juzgar por lo que hace, por el daño que causó, por violar, por quitar una vida, por arruinarle la vida a una familia, por decretarle la pena de muerte a alguien y ejecutársela en el momento. En realidad hay que castigar a la gente o darle una pena por el daño que causó. ¿De qué se trata ese daño? Algo gravísimo. Y si tiene que pasar una cadena perpetua en la cárcel por lo que cometió, lo tiene que hacer. Porque nosotros, como dijo Débora muy bien, tenemos una cadena perpetua y nuestros hijos o nuestros familiares han tenido una pena de muerte decretada y ejecutada en el acto. Y el que comete un delito no puede, y esa es la excusa que utilizan los jueces. La culpa la tiene la sociedad, viene de un barrio humilde, cuando hay millones de personas que vienen de barrio humilde, y entonces ahí le atenúan la pena. Santiago. Esa es la excusa que se usa para no penalizar. Decir que viene de un barrio humilde, cuando hay docenas, miles de docenas de personas que vienen de barrio humilde. No, y también pensar qué pasa con los jueces, ¿no? Porque el caso del juez Rossi no es único. No. Totalmente. Existen y existieron muchos casos donde estuvieron mal liberados. Entonces, también hay que trabajar que quien hace mal su trabajo, Rossi y tantos otros,
tenga la sanción del Consejo de la Magistratura. Que sepan y que tengan los ojos de la sociedad, pero también de los contrapesos, que es el Consejo de la Magistratura, que si trabajan mal quedan fuera del sistema. Sí, grave. No, a mí me parece, escuchando todas estas posiciones, a ver, el discurso progresista es hasta moralmente superior y es precioso hasta que la realidad toca la puerta, Sí. ¿eh? Y cuando la realidad toca la puerta, se queman todos los papeles. A tal punto se queman los papeles que tuvimos 15 años de un discurso supuestamente súper progresista y dejamos 30% de pobres. Y a mí no me parece casual algo que no se discute. El doctor Gilavera decía que tenemos el doble de gente en las cárceles, con lo cual tenemos como mínimo el doble de delincuentes. Justo en la época en que el narcotráfico penetró de una manera brutal en Argentina. Entonces, si nosotros no empezamos a entender que lo que está haciendo el narcotráfico desde hace 20 años en Argentina es corroer todas las bases de esta sociedad. Todo tiene un eslabón anterior, ¿no? O sea, todos nos tenemos que ir a otro tema anterior. Perdóname, ¿a vos no te parece que el narcotráfico ha destrozado una sociedad y ha provocado... Pero tenemos a vamos al narcotráfico y así vamos ha provocado la incidencia mayor en los delitos. Pero que es más difícil. Ahora, si hablamos de narcotráfico, el otro día yo escuchaba a un funcionario jactándose de cómo ha elevado la tasa en la investigación del narcomenudeo. Yo me pregunto, ¿y las grandes organizaciones criminales que distribuyen de veras la droga en Argentina? ¿Y que lavan dinero? Esas investigaciones no las vemos. Doctora, lo que vemos son doctora. operativos y lo que yo veo Doctora. son operativos de... Para que desde hace un rato que la doctora está tratando de imponer algo que a mí me interesa mucho, que es siempre ir como al chiquitaje, ¿no? Al perejil. Ahora vamos a hablar de lo que fue un millonario hackeo en el municipio de 25 de mayo. Fíjense lo que pasó con el caso de la cantante Laura Miller, la pareja y demás. Pero uno se pregunta, sí, un chanta aparentemente, un tránsfuga, ¿no? Pero no es el único. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Algo quiere decir para cerrar, por favor? No, me parece que es muy útil el debate para entender que la cuestión no es sencilla y que todos tenemos que colaborar para poder tener una sociedad más segura. Y hay mucho por hacer, ¿eh? Pero sobre todo lo que, insisto una vez más, no nos casemos con mitos y no querramos vender a la sociedad que esto es una cosa sencilla. Gracias, doctor, por estar con nosotros, ¿eh? Millonario hackeo al municipio de 25 de mayo. Hay una famosa en el medio, la cantante y actriz Laura Miller, y una estafa millonaria a un municipio. Pero fíjense lo que pasó. Hablando de la justicia, ahí tenés. Acá tenemos, mirá.